Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes de aro hechos con canutillos de Miyuki. Os animo a dejar en los comentarios si conocéis este tipo de abalorios de Miyuki con algún otro nombre. Espero que os guste. Necesitaremos canutillos de Miyuki de 6 milímetros en 3 colores, rocalla del número 11, cinta métrica, tijeras o cúter, agujas para Miyuki, hilo para Miyuki o hilo Fireline color cristal, 2 aros de 25 milímetros o de la medida que os guste, 2 ganchos para pendientes y 2 topes. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 120 centímetros de hilo y lo pasamos a través del aro hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para rematar este lado del pendiente. Después hacemos 2 nudos para que este hilo se nos quede unido al aro y así nos tiene que quedar. Enfilamos un canutillo azul y otro amarillo y pasamos la aguja de atrás hacia adelante a través del aro. Tenemos que sujetarlo para que los canutillos no lleguen a la parte que está delante del aro. Los colocamos en paralelo y subimos por delante del aro a través del amarillo. Tiramos del hilo y así nos tiene que quedar. Enfilamos uno naranja y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante sujetando el aro y ahora hacia arriba por esta que acabamos de poner naranja por delante del aro para que se nos quede el hilo enganchado en el aro. Tiramos del hilo y colocamos este que acabamos de poner. Ahora ponemos uno azul y hacemos lo mismo que antes. Siempre tenemos que hacer lo mismo, pasar la aguja de atrás hacia adelante, sujetando el aro para que no pase el canutillo delante. Y ahora subimos por el mismo para que se nos quede también enganchado. Lo ponemos en paralelo al lado de la naranja. Ahora vamos a poner uno amarillo. Siempre de la misma forma. Y subimos por el mismo. Ahora uno naranja. Si vemos que pasa para la parte que está delante, lo volvemos a hacer. Lo colocamos detrás y volvemos a hacer lo mismo. Ahora subimos por la naranja, por el naranja. Lo colocamos y vamos girando. Ahora nos toca el azul. Y subimos por el mismo.
Ahora ponemos el amarillo. Lo colocamos y subimos por el mismo. Ahora naranja. Y seguimos con el azul. Tiramos del hilo. Vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta que tengamos lleno más o menos la mitad del aro. Tenemos que poner azul, amarillo, naranja, azul, amarillo, naranja, azul, amarillo, naranja, azul. Ahora nos tocaría el amarillo y el naranja. Y voy a poner tantos canutillos como necesite para llenar más o menos la mitad del aro. Voy a poner, para guiarme, que en total, haciendo todas las secuencias, tenga un total de 9 canutillos azules. Unos 9 canutillos azules, que es lo que me va a ocupar la mitad del aro, más o menos. Después de haber puesto todos nuestros canutillos, nos fijamos que tenemos que tener el mismo color en los dos extremos. Hemos puesto 9 azules y nos ha quedado cada una en cada uno de los extremos. También nos podemos fijar que la parte de abajo de los canutillos se abre un poquito porque estamos trabajando sobre una superficie redonda. Esto no nos pasaría si fuera recta, pero al tener un aro así nos tiene que quedar. Vamos a dar la vuelta a nuestro pendiente para comenzar la siguiente vuelta. Y ahora tenemos que enfilar una rocalla. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias del azul y de la naranja. Y volvemos a subir por la misma rocalla. Si nos molesta el hilo que está detrás, nos lo retiramos. Y así nos queda esta primera rocalla. Enfilamos una rocalla y pasamos el hilo, igual que hemos hecho antes, de atrás hacia adelante por estas dos delicas estos dos canutillos que tenemos a continuación. De atrás hacia adelante y subimos por la misma.
Ponemos otra rocalla y continuamos haciendo lo mismo. En el siguiente hilo subimos por la misma. No tenemos que tirar muy fuerte del hilo para que no se nos quede la parte de arriba arrugada. Vamos a tener que ir moviendo el aro. Ahora ponemos la siguiente rocalla de la misma manera. Y continuamos poniendo rocallas de la misma forma a lo largo de todo el aro, por cada hilo que tenemos entre medias de los canutillos, hasta que lleguemos a este último hilo, que es el que está entre el último canutillo amarillo y el azul. Continuamos de la misma manera y nos vemos al finalizar esta vuelta. Después de haber puesto todas las rocallas, así nos tiene que quedar. Ahora vamos a pasar la aguja, después de la última rocalla, por el hilo que tenemos justo debajo. No pasamos todo el hilo, dejamos un aro, un pequeño arito, y pasamos la aguja a través de él. Esto lo hacemos para que se nos haga un pequeño nudo para reforzar este hilo. Tiramos y se nos queda el nudo escondido. Ahora vamos a pasar hacia abajo a través del canutillo azul. Hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, subimos por el amarillo. Y hacia la derecha bajamos por el naranja. Ahora subimos por el azul. Tiramos del hilo y como ya está asegurado, lo cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja a través del canutillo azul. Ahora hacia la derecha bajamos por el amarillo. A la izquierda otra vez por el azul. Esto lo hacemos para que estos dos primeros se queden más unidos. Y ahora hacia la derecha volvemos a bajar por el amarillo. Pasamos hacia la derecha, hacia arriba por la naranja. Y como ya está asegurado, lo cortamos con cuidado a ras. Ya solo nos queda poner el gancho en nuestro aro. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos.
Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!